bienvenidos a la clase de hoy. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, docente hace ya casi 10 años en la Facultad de Derecho, así que vamos a empezar. La clase de hoy va a tratar sobre el despido directo desde un punto de vista bien práctico, abordando todas las tareas prejudiciales, o sea, todo lo que tiene que ver con el intercambio telegráfico, el análisis de la injuria y el despido con y sin justa causa. Antes de hablar de despido directo, es muy importante que tengamos en cuenta el régimen de estabilidad. Bueno, ¿por qué es importante hablar del tema de estabilidad? Para ver las consecuencias jurídicas de las inobservancias o de los actos u omisiones que tomen las partes. Porque si me despiden a mí, ¿puedo pedir la reinstalación? ¿O tengo que pedir una reparación del daño producido? Eso es lo que nos preguntamos cuando hablamos de estabilidad. La doctrina, el derecho comparado, o sea, dependiendo del país hay una regulación distinta, clasifican esto, que las clasificaciones no son ni buenas ni malas, son útiles o inútiles, y a veces lo dividen en lo que se llama estabilidad propia y estabilidad impropia. ¿Qué sería la estabilidad propia? Básicamente que no se le pueda despedir al trabajador sin justa causa. O sea que para despedirlo tiene que haber una justa causa. Y el procedimiento para determinar la existencia de esa justa causa puede estar superditada a un procedimiento en particular. Por ejemplo, una ejecución de tutela. La ley de asociaciones sindicales, la 23.551, protege a los representantes gremiales, a los representantes sindicales, con una tutela que yo, si quiero echar un delegado, no lo puedo echar salvo que haga un procedimiento judicial previo, mediante vía sumarísima, para tratar de quitarle, removerle esa tutela. Recién una vez que le remuevo la tutela, recién ahí podría despedirlo. En cambio, el sistema de estabilidad impropia, que la verdad es un eufemismo llamarlo así, porque es como hablar de agua deshidratada. O tenés estabilidad o no tenés estabilidad. Por eso algunos autores lo llaman inestabilidad directamente. Significa que yo, por ejemplo, en el régimen de Estados Unidos, puedo despedir al trabajador sin pagarle ninguna indemnización, o nuestro sistema, que el despido en principio está prohibido, es un acto ilegítimo, digamos. Digo en principio porque hay muchos autores que discuten esto que estoy sosteniendo, o sea, la naturaleza jurídica del acto jurídico del despido. Es un régimen donde la inestabilidad tarifada sostiene que no puedo despedir al trabajador sin justa causa, pero si lo hago, hay una consecuencia jurídica determinada que es una tarifa, o sea, un monto económico tarifado previamente. Básicamente estoy hablando de lo que ustedes seguramente conocerán, el artículo 245, la indemnización por antigüedad, que básicamente tarifa el daño. Nuestro sistema de estabilidad que se aplica en el régimen general, la ley de contrato de trabajo, o sea, en todo el trabajo privado en general, no en todo, pero en la mayoría, sostiene esto. Técnicamente no puedes despedir al trabajador sin justa causa, pero si lo haces, o sea que en los hechos los empleadores lo pueden hacer, se va a reparar el daño con una fórmula matemática, que es totalmente distinto al derecho civil, donde el daño se repara cuando uno prueba, uno alega el daño, lo prueba y recién ahí vamos a saber cuánto le corresponde. En cambio, el derecho del trabajo, en principio, en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí es la regla general, el daño que produce el despido está tarifado. Básicamente usamos, ya vamos a ver más adelante, pero el 245 nos habla de la antigüedad del trabajador, la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada, multiplicamos ese salario por la antigüedad y nos da una suma matemática, y en principio hay otras indemnizaciones más complejas, pero el trabajador debería percibir esa suma como reparación del daño. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del régimen de estabilidad? Si yo soy un trabajador y me despiden sin justa causa, me tienen que reinstalar o pagar una suma de dinero. En principio, veamos que, de acuerdo al régimen general de lo que estamos viendo, no, le tienen que pagar una suma de dinero. Si me despiden sin justa causa, me tienen que pagar una suma determinada de dinero. Obvio que hay un montón de excepciones en el régimen. Básicamente, ¿de dónde surge el tema de la estabilidad? Recordarán en 14 bis de la Constitución Nacional, este artículo que básicamente dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes.
las que le aseguran al trabajador, y hay un montón de listados. Uno de esos ítems que describe el artículo 14 bis es la protección al despido arbitrario. Después también habla la cuestión de la estabilidad del empleado público. Entonces ya vemos una protección distinta al trabajador del sector privado y al sector del trabajador público. En principio, lo que se dice es que el artículo 255, al crear esta indemnización, lo que hace es persuadir para que el empleador no despida al trabajador. Y eso es lo que le daría esta suerte de estabilidad, ¿se entiende? Pues si yo soy un empleador y despido sin causa a un trabajador, le tengo que pagar una indemnización. Como no quiero pagarle esa suma, eso me está persuadiendo a no despedirlo. Por eso se critica mucho este término de estabilidad impropia. Porque en realidad no tengo estabilidad. Si me pueden despedir, no tengo estabilidad. Si tuviese estabilidad, no me podrían despedir sin causa. ¿Se entiende? ¿Por qué se lo nutre de una mayor protección al trabajador estatal? Bueno, lo que buscó el constituyente fue que el trabajador tenga una protección extra para que no cambie el gobierno y despidan a todos y contraten a todos. Más allá que en la práctica suele pasar, porque a lo largo de los años el Estado argentino vio la forma de vulnerar esta garantía constitucional, y en la práctica, si analizamos el empleo público, vemos que capaz en un organismo con 2.000 trabajadores tenemos 100 trabajadores de planta permanente, que esos son los que tienen la estabilidad propia que estamos hablando, que para despedirlos les tienen que hacer un sumario previo en la mayoría de los casos, y todos los demás están contratados a veces de forma fraudulenta, a veces son monotributistas, a veces son becarios, a veces son trabajadores temporarios, pero que en realidad trabajan de tiempo indeterminado. Más allá de que puede existir un trabajador temporario legítimo, vemos en la práctica como el Estado en todas sus formas suele utilizar distintas formas de fraude. Entonces, si se despide un trabajador que tiene estabilidad propia, como podría ser la estabilidad del empleado público, pero sin justa causa, ese trabajador podría pedir la reinstalación. En cambio, si se despide un trabajador del sector privado sin justa causa, la consecuencia jurídica sería indemnizatoria. O sea, no puedes pedir la reinstalación. También hay una excepción a lo que acabo de decir, que tiene que ver, por ejemplo, con la ley antidiscriminatoria, la 23.522, que claramente nos habla de las consecuencias y efectos de un acto discriminatorio y la nulidad del mismo. Entonces, si nosotros podemos determinar, de acuerdo a la doctrina de Álvarez con Cencosud, que acá les pongo los datos, un despido es discriminatorio, la consecuencia jurídica de que ese despido sea discriminatorio es la nulidad del mismo. Y de acuerdo a esta doctrina que les estoy citando muy brevemente, porque es bastante más complejo, el trabajador podría pedir la reinstalación en su puesto de trabajo. Obvio que es facultativo del trabajador, porque hay trabajadores que los discriminan, los tratan mal y no quieren volver a su puesto de trabajo, pero hay otros que sí. Tiene que ver también muchas veces por la motivación de ese despido discriminatorio. El despido discriminatorio por razones gremiales, o sea, un activista sindical, por ejemplo, alguien que es como un delegado de hecho, o sea, no en los papeles, pero en los hechos es un activista gremial, puede que tenga muy puesta la camiseta, digamos, y que quiera volver a su lugar de trabajo, pero capaz si discriminaron a un trabajador por su orientación sexual o algo, sobre todo si es una empresa chica, es probable que el trabajador no quiera volver. Recapitulando un poco, el sistema de estabilidad es importante para ver qué pasa y qué puede pedir el trabajador, si se los pide con o sin justa causa, como vamos a ver dentro de poco. En el régimen general, en la ley de contrato de trabajo, si se despide un trabajador sin justa causa, se le tiene que pagar una indemnización. Si ese trabajador tiene estabilidad, ya sea, por ejemplo, porque es un delegado que tiene una estabilidad que depende del cargo, o sea, antes de despedirlo hay que hacerle una exclusión de tutela, o si tiene estabilidad propia, por ejemplo, ser un empleado público, que lo designaron como tal, eso sí pueden pedir la reinstalación. Y la última excepción que les hablaba es el despido discriminatorio. Cuando el despido, el acto que motiva el despido es discriminatorio, uno podría pedir la nulidad y la reincorporación en su puesto de trabajo, además de la reparación de todo el daño moral y patrimonial, conforme sostiene el artículo 1 de la 23.592 y la doctrina todavía vigente de Álvarez con Cencosud. Eso por un lado. A continuación entonces, una vez que abordamos el tema de estabilidad, vamos a hablar del despido.
El despido, lo primero que tenemos que decir, recordar, es una forma de extinción del contrato de trabajo, o sea, es una forma de cómo termina el contrato de trabajo. Es una de las formas en las que puede terminar el contrato de trabajo. Pero tiene distintos tipos, o sea, hay una diferencia de género especie de, digamos, el despido. O sea, el despido puede ser directo, cuando lo propone el empleador, o el despido indirecto, cuando lo propone el trabajador. La idea de la clase de hoy es ver el despido directo, tanto con justa causa y sin justa causa. Acá le estoy poniendo el cuadrito. Básicamente, la diferencia tiene que ver con la consecuencia jurídica. Si yo despido un trabajador con justa causa, es porque él básicamente cometió un incumplimiento muy grande. Al despedirlo con justa causa no le tengo que pagar una indemnización. Lo que sí se tiene que pagar son los rubros salariales. O sea, ustedes recordarán lo que serían los días trabajados del mes, lo que trabajó hay que pagárselo, el SAC proporcional del artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo y las vacaciones proporcionales del artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso se le tiene que pagar a un trabajador aunque renuncie, aunque lo despidan, aunque la extinción sea por cualquier motivo, porque son rubros salariales con naturaleza remuneratoria. Pero los rubros indemnizatorios no se tienen que pagar. No tengo que pagar antigüedad, y indemnización sustitutiva del preaviso, integración, me despido, todo eso no. Porque hay una justa causa. En cambio, en el despido sin justa causa, ahí sí le tengo que pagar una indemnización conforme al régimen de estabilidad que estuvimos viendo hasta recién. El monto y las cuantías da para otra clase, pues es bastante complejo. Y el despido indirecto también puede ser con justa causa o sin justa causa. Pero la diferencia es que esta vez lo propone el trabajador. La idea es que la ley, para proteger al trabajador, le dio esta posibilidad de que si le están haciendo la vida imposible, no me pagan el salario hace un mes, o no me tienen correctamente registrado, hay negativa de tareas, bueno, cualquiera de las injurias que ustedes conozcan, el trabajador, en vez de renunciar y que no le corresponda indemnización, puede considerarse despedido por la exclusiva culpa del empleador. Y esto va a ser clave. Por eso es importante que abordemos qué es una injuria y cómo se tiene que comunicar el despido. Porque no es lo mismo comunicar un despido con justa causa o sin justa causa. Pasemos entonces a hablar un poco de la comunicación del despido. Primero que nada, la comunicación del despido, como un montón de otras comunicaciones, es una expresión unilateral de voluntad de una de las partes, en este caso del empleador. Lo que nosotros nos preguntamos es, primero, el que está produciendo el despido, ¿es el que tiene la capacidad jurídica para tomar esa decisión? Esto parece obvio, pero muchas veces tiene consecuencias jurídicas muy importantes en la práctica. Pues imagínense que me despide mi superior, pero en realidad no es el gerente de la empresa, ni es nadie, y si leemos el estatuto, me está despidiendo a alguien que no tiene la competencia para hacerlo. Entonces ese despido podría ser atacado de nulidad, básicamente. Lo mismo en los casos de tercerización o subcontratación, cuando una de las empresas que me está despidiendo no resulta el verdadero empleador, ahí podríamos decir que esa notificación, ese despido es totalmente nulo. Entonces, decir que es una expresión unilateral de voluntad, aunque sea obvio, es importante determinar. En cuanto a las formas, vamos a diferenciar lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo respecto al despido sin justa causa y al despido con justa causa. Primero que nada, porque ya vamos a analizar a lo largo de esta clase que los requisitos procesales son distintos. Por ejemplo, ¿cómo puedo comunicar algo? Verbalmente, puedo estar despedido, como ven en las películas, puedo hacer una nota simple, agarrar un pedazo de papel y decir que usted es despedido a partir del día de la fecha. Puedo hacer que ese instrumento privado tenga algún dato en particular para darle fecha cierta, o sea, le puedo poner una fecha, le puedo poner un horario, lo puedo firmar para darle más formalidad, pero lo que más funciona en la práctica es hacer una notificación fehaciente. ¿Qué es una notificación fehaciente en la práctica? Básicamente para el empleador mandar una carta documento. ¿Por qué fehaciente? Porque acá está formando parte del proceso un sujeto ajeno a las partes, por ejemplo, el oficial del correo argentino, que se encarga de verificar la identidad de la persona que está mandando eso, se encarga de ejercer una guarda sobre el instrumento, porque yo cuando mando una carta documento, imprimo 3 copias, voy al correo con mi DNI, le doy las 3 copias al correo, el correo me sella uno, se queda una al correo y otra se la envía a la parte. Esto hace en la práctica que si
una de las partes en un juicio me niega la existencia o la validez de ese instrumento privado, de esa carta documento que yo mandé, yo le mando un oficio al correo y le digo, correo, ¿es verdad? ¿Esta carta documento es auténtica? ¿Cuándo se envió? ¿Cuándo se recibió? Y si me dice que sí, el juez va a tener por probado la comunicación. En cambio, si yo hago una comunicación totalmente verbal, después es muy difícil probarlo solo con testigos, pues después si un testigo A dice A y otro dice B, va a haber dudas sobre la vigencia del contrato laboral. Y recuerden ustedes que dentro de los principios del derecho al trabajo está la conservación del vínculo dentro de lo que es el artículo 10 de la ley de contrato de trabajo. Esto quiere decir que en caso de duda se presume la existencia del vínculo. Entonces, no es un dato menor cómo notificamos el despido. Otra forma aceptada también es por escribano. O sea, viene un escribano, hay una escritura pública y se notifica el despido. ¿Por qué no se hace esto? Y pues es más caro. Lo que suelen hacer las empresas es mandar carta documento. Veamos entonces la importancia de esto del medio fehaciente. Un par de cosas que tienen que tener en cuenta respecto al correo, por ejemplo el correo argentino, aunque pueden usar otras empresas, no hay problema, hay muchas. El correo argentino dije que hacía la guarda de los instrumentos, pero ojo, porque está discutido el tiempo de guarda. Algunos autores dicen que son 2 años, otros dicen 3 y otros 5. Porque hay una colisión de normas entre, por ejemplo, la norma que crea, por ejemplo, el intercambio telegráfico gratuito para el trabajador y las normas generales que hacen a la guarda de documentación de terceros. ¿A qué voy con esto? Tengan en cuenta que si van a litigar y pasó mucho tiempo de la extinción del vínculo, que a veces puede pasar, porque recuerden que el periodo de prescripción en el derecho al trabajo son, de acuerdo al artículo 256, 2 años. Pero ese tiempo se puede suspender o incluso interrumpir dependiendo de las causales y la doctrina que nos amparemos. Entonces a veces pasan 3 años desde que se extingue el vínculo hasta que se inicia la demanda. Y a veces desde que se inicia la demanda hasta que se produce la prueba informativa al correo, puede pasar un tiempo. ¿Y qué pasa si pasó el tiempo de guarda y el correo ya no tiene la información? Podemos estar a punto de perder nuestra prueba. Por eso, tengan en cuenta, a veces ustedes pueden pedir una prueba anticipada antes del juicio o durante el juicio, pedir los oficios al correo lo antes posible porque pasó mucho tiempo. Tengan en cuenta eso, es muy importante. Después, lo dije medio a las apuradas, lo repito. El empleador suele mandar cartas documentos que son pagas, las paga el empleador. Pero el trabajador puede mandar telegramas ley 23.789 que son gratuitos para el trabajador. Los paga el Estado, pero no los paga el trabajador. Y esto es clave porque el derecho al trabajo garantiza el acceso a la justicia a través del principio de gratuidad, plasmado por ejemplo en el artículo 20 de la Ley contra el Trabajo. Y en los hechos, en el intercambio telegráfico, está plasmado de esta forma, del intercambio epistolar gratuito para el trabajador. Pero la empresa sí lo tiene que pagar. Les dije recién que tenía que imprimir 3 copias. Una me la quedo yo, el que la envía, en este caso sería el empleador, otra se la queda el correo y otra el destinatario. El correo, cuando recibe estas 3 cartas, les pone un sticker con el mismo número, es un sticker chiquito. Miren, acá se los pongo de costado. El sticker está tachado, pues esta es una carta de documento real para que no esté el número. Y también está tachado el remitente del destinatario. Pero por ejemplo aquí hay un modelo de carta de documento. Acá le ponen el sello del correo, el contenido y se envía. Acá a la derecha tenemos un modelo de telegrama ley 23.789, que este es gratuito para el trabajador. Lo mismo acá tiene el sticker chiquitito pegado, pero en otro lado. ¿Por qué les hablo de este sticker chiquitito pegado? Porque es importante, ustedes se meten a la página del correo, la página oficial, buscan seguimientos de SD, carta documento, ponen ese numerito y les dice qué pasó, si se notificó, si sí, si no, por qué. Entonces es clave. Algo a tener en cuenta en la práctica, esto la página del correo no lo dice para siempre. Si yo me meto para un caso de hace 1 año, 2 años, no aparece nada. Entonces, ¿qué les recomiendo de la práctica? Meterse en la página del correo y imprimir la constancia. Más allá de que en la práctica lo que va a pasar es que si la otra parte me niega el intercambio, yo voy a pedir un oficio del correo y el correo me va a decir la fecha. Pero la fecha de notificación es muy importante en el derecho al trabajo. Por la teoría recepticia. ¿Qué es esto? Desde que yo decido el despido,
no se produce espontáneamente, sino que lo tengo que notificar. Se tiene que perfeccionar el acto del despido. ¿Cómo se perfecciona? Cuando lo notifico. Entonces, si yo mando una carta documento el día 14 y llega el 15, el vínculo no se extinguió el 14, se extinguió el 15, el día que le llegó al trabajador. Y si yo se la mandé a un domicilio incorrecto, técnicamente está mal notificada, entonces técnicamente no se extinguió el vínculo. Y esto es muy relevante en un montón de casos. Digo un par a modo de ejemplo. El artículo 245 que antes les hablé hablaba de una indemnización por antigüedad, que esta es básicamente de un año o fracción mayor a 3 meses por el salario. Entonces, si yo tengo un año, 3 meses y un día de antigüedad, lo que voy a tener que multiplicar el salario es por 2, no por 1. Pero si yo tengo 3 años, 2 meses y 30 días, no llego a la fracción mayor a 3, tiene que ser 3 meses y un día, entonces no me va a computar un salario más. Entonces, si a mí me envían la carta de documento de despido del último día del mes, pero me llega el primero, capaz me gané un día de antigüedad. Pero no solo me gané un día de antigüedad. Ustedes recordarán, los que vieron la integración del mes de despido, el artículo 233 de Encontrar Trabajo, que es esa indemnización que me pagan los días que faltan del mes. Bueno, si me notificaron el primero, me tienen que pagar el mes entero. En cambio, si me notificaron el último día del mes, no me tienen que pagar nada de integración del mes de despido. Hay un montón de otros ejemplos de los cuales esto puede ser relevante. Por ejemplo, la 24013, ¿quién notificó antes al empleador? Pero no me quiero adelantar en cuestiones que todavía no vimos. Pero tengan en cuenta que la teoría recepticia es clave. Una vez que se le llega a la otra parte el conocimiento, recién ahí lo tenemos por notificado. Pero hay muchos principios generales que hacen a la notificación que tenemos que tener en cuenta para decir algo como lo que acabo de decir. El primero de ellos es que la prueba y la responsabilidad del medio es del que decide, elige ese medio y utiliza ese medio. Entonces, en este caso, el empleador decide mandar una carta documento por correo argentino, se hace responsable del medio que eligió. Si decide despedir de forma verbal y después no lo puede probar, se hace responsable del medio que implementó. Si yo elijo una empresa para que haga un trabajo determinado y esa empresa me falla y no lo hace, no notifica, no está notificado el trabajador. Más allá de las cuestiones de los daños y perjuicios que yo como usuario consumidor de esa empresa de correo le puedo llegar a accionar. Pero en lo que hace a la notificación del despido en este caso, yo me hago responsable por el medio, por la forma que estoy eligiendo. Eso es claro. Después hay un deber genérico de las partes que tiene que ver con la buena fe, que es un principio general del derecho, no solo del derecho al trabajo, que tiene que ver con mantener actualizado el domicilio. ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, es perjudicarse a ellos mismos. Imagínense un trabajador que vivía en la calle, no sé, Pérez 123, ¿no? Se muda el trabajador y se va a vivir a otro lado. Y no le notifica al empleador el cambio de domicilio. Encima tampoco lo notifica al DNI, hagámoslo bien exagerado. El empleador, el único dato que tiene de su domicilio es calle Pérez 123. Entonces le envía la carta documento. Pero el trabajador no la recibe. La pregunta que les hago es, ¿hay que tenerlo por notificado al trabajador? Y la clave es que sí. Hay que tenerlo por notificado porque era su carga mantener el domicilio actualizado. Lo que nos puede dar problemas en la práctica es ella dijo, él dijo. Porque si el empleador viene y me dice, no, el trabajador nunca me notificó el cambio de domicilio, y el trabajador dice, no, sí lo notifiqué. Lo que pasa es que se lo dije verbalmente a fulano, o le mandé un mail a recursos humanos, o ¿cómo lo hiciste, trabajador? Mientras lo hagas de una forma que tenga mayor valor probatorio, va a ser mejor para vos. Por eso, cuando tengo una entrevista con un trabajador la primera vez, lo primero que le pregunto es, ¿hace mucho te mudaste? ¿Qué domicilio figura en tu DNI? ¿Ahí donde vivís hace mucho? ¿Es el domicilio que te notificaste al empleador? Porque a veces, capaz, el empleador le mandó un montón de cartas de documento al trabajador y nosotros nunca nos enteramos. ¿Por qué? Porque el trabajador
tiene un domicilio falso denunciado. Entonces esto nos puede perjudicar. Para proteger al trabajador en la primera entrevista le hago esta serie de preguntas y si veo que se mudó y nunca notificó nada, ¡pum!, mando una carta de documento. Por cuestión de buena fe, a fin de evitar litigios innecesarios, le vengo a notificar que mi nuevo domicilio es tanto. Y de ahí nos aseguramos, total, la carta de documento, como dije recién, el telegrama, mejor dicho, es gratuito, entonces no hay ningún problema. En el caso del empleador, pasa lo mismo, o sea, también tiene la obligación de mantener el domicilio actualizado. Pero a veces se rige por otras normas, pues el empleador, además de ser una persona física, puede ser una persona jurídica. Entonces, por ejemplo, si es una SA o una SRL o lo que sea, necesita registrar ese domicilio. En el caso del empleador, entonces, pasa lo mismo, también tiene el deber, la carga procesal de mantener el domicilio actualizado. Lo primero que va a hacer el trabajador es que si está registrado se va a fijar en el recibo. El recibo de sueldo ahí figura el domicilio. Ese domicilio va a ser totalmente válido. Pero si el trabajador no está registrado, lo que sea, también podría notificar al domicilio donde él cumple tareas, o sea, al establecimiento de la empresa. Pero, como la mayoría de veces las empresas no son personas físicas, sino que muchas veces son personas jurídicas, lo que les recomiendo hacer es ver dónde registraron este cambio de domicilio. Se meten, por ejemplo, a la página oficial del Boletín Oficial de la Nación, ponen en la sección de sociedades el nombre de la empresa y ahí les va a aparecer electrónicamente todos los edictos, todos los avisos, todas las publicaciones, y una de ellas, la última, seguramente les va a decir el domicilio constituido por la sociedad. Ante la duda, siempre les recomiendo mandar todas las cartas de documento, todos los telegramas posibles. Total, para el trabajador son gratuitos. Entonces, ante la duda, le mando una al domicilio donde figura el boletín oficial y otra, por ejemplo, donde el establecimiento del trabajador o cualquier domicilio que corresponda. Obvio que muchas veces no hay duda, porque por ejemplo, si el empleador es el que me manda la carta de documento de despido y yo lo tengo que rechazar, dentro de esa carta de documento me va a decir de dónde la mandó y se la respondo en ese domicilio. Otra forma de fijarse es con el quit de la empresa, que también figura en el recibo de sueldo, pero si la googlean a la empresa también les va a aparecer. Se meten a la página de AFIP. Ahora, si la empresa se mudó y no lo notificó en ningún lado, y bueno, vamos a tener que tenerla por notificada. ¿Por qué? Pues ella tenía la carga procesal de mantener el domicilio actualizado. Era un deber de las partes. Todo esto tiene que analizarse a raíz de la buena fe. ¿Qué haría un buen empleador? ¿Qué haría un buen trabajador? Hacer lo posible dentro de los medios que uno tiene para notificar a la otra parte. O sea, no me basta con decir, bueno, se mudaron y bueno, no averiguo, listo, lo mando ahí, listo. Si se pueden enterar de alguna otra forma, uno debería actuar a raíz de la buena fe, porque la consecuencia jurídica de que un juez me diga, no, pará, esta notificación no es válida, es que no surja efectos. O sea, que el despido, que la comunicación de despido no sea válida, quiere decir que el despido no es válido. O sea, es una consecuencia jurídica muy importante para subestimarla. Todo lo que tenga que ver con esto de la buena fe va a ser analizado de acuerdo al caso en concreto. Veamos un par de situaciones en particular de la práctica que a veces nos dejan sin palabras. Recién hablamos de el domicilio inexistente, falso o cerrado. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? ¿Está notificado, sí o no? Bueno, básicamente voy a analizar la realidad de acuerdo a los principios que acabo de decir. ¿Estaba bien notificado o no? Va a depender si estaba actualizado el domicilio o no de la parte y la prueba que se produzca al respecto. Si el único domicilio que figura del trabajador es un domicilio falso, inexistente o cerrado, es el mismo que le figura en el RENAPE, el Registro Nacional de las Personas, en su DNI, que es el mismo que denunció en su legajo, y se lo va a tener por notificado al trabajador. Esa va a ser la consecuencia jurídica más evidente. En cambio, ¿qué pasa si hay negativa del receptor? O sea, el trabajador, viene la persona del correo y dice, no, esa carta no te la recibo. ¿Va a estar notificado? Bueno, claramente si se negó, lo vamos a tener por notificado igual. Aunque técnicamente no entró en su esfera de conocimiento, como fue un acto en contra a
a la buena fe, digamos, actuó dolosa o negligentemente para no ser notificado, se lo puede llegar a tener en la mayoría de veces por notificado. Así que ojo con este tipo de situaciones. Después, a veces en la práctica hay una imposibilidad de notificar porque hay un domicilio inexistente, pero porque tipiamos mal algo, escribimos mal el domicilio. Bueno, ahí claramente va a ser un problema de que el que hizo esa notificación, en este caso el empleador, y se va a tener por no notificado. Si yo tenía que notificarlo en la calle Pérez 123 y puse 1234, y bueno, claramente la responsabilidad va a ser del emisor en ese caso. Otra cosa que podemos analizar. La notificación del correo. ¿Qué pasa si el correo se equivocó? También lo adelanté hace unos minutos. Básicamente, yo me hago cargo del medio que elegí. Esa sería la respuesta en concreto. Así que todos estos principios que estuvimos viendo nos van a servir en la práctica para ver si hay que tenerlo por notificado o no al trabajador o a la empresa. De las dos formas es muy importante. A ver, ¿cómo es el tema del protocolo, por ejemplo, del correo argentino? ¿Cómo hace con el tema de los avisos? Súper importante. El correo va y te deja el primer día un aviso de que fue a tu hogar. Si nadie le contesta, te dice, te deja un papelito y te dice, voy a venir mañana. Entonces, dentro de las 24 horas, el correo va a volver. Si no hay nadie, el correo me va a dejar otro aviso y me va a decir, por 5 días me quedo tu carta de documento o tu telegrama en el correo. Llama a tal lugar, manda tal solicitud y venía a retirarlo. Si nunca viene a retirarlo, bueno, vamos a analizar los principios que estuvimos viendo, la situación en particular, para ver si se lo tiene por notificado o no. En principio, la jurisprudencia no es unánime en cuándo, si el primer día, el segundo o a los 5 días. Hay jurisprudencia contradictoria, a veces no es muy relevante, a veces sí. Yo diría que en la mayoría de los casos se va a tener por notificado el primer día. Ahora, si el trabajador con el segundo aviso va, por ejemplo, el tercer día o el cuarto, al correo y retira, ese día que retiró, el correo va a dejar sentado eso y ese va a ser el día de la notificación. Y de acuerdo a la teoría recepticia, ese va a ser el día de la extinción del vínculo laboral. Clave. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo básicamente las distintas formas de comunicación del despido, que esto puede servir tanto del directo e indirecto, reglas generales, y vayamos a un ejemplo, ¿no?, del despido directo sin justa causa, que es el que genera indemnización, como les estuve hablando. Primero que nada, lo que tenemos que determinar es que hay una libertad de formas. O sea, cuando no hay una norma que te restringe y no te da ninguna regla en cuanto a la forma, uno puede realizarla a través de la forma que uno prefiera. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, que en el despido sin justa causa, la forma, el despido, la notificación, la comunicación puede ser de cualquier forma. Puede ser verbal, puede ser por escrito, en una nota simple, puede ser una carta de documento, puede ser mediante un escribano. O sea, puede ser de cualquier forma, no hay nada establecido en la ley para determinar la forma, entonces hay libertad de forma. Ahora, en la práctica, muchas veces al abogado de la vista no le conviene reconocer el despido verbal por algunas cuestiones y matices que vamos a ir viendo más adelante, que tienen que ver, por ejemplo, con el artículo 11 de la 24013, que nos exige la vigencia del vínculo. Y para no ser largo, lo que hace es decir que hay una negativa de tareas, pero no un despido. Esto tiene que ver con la estrategia procesal. Pero técnicamente sí es válido el despido verbal. La cuestión después va a ser de probarlo, porque si viene un trabajador y me dice, no, me despido verbalmente, el empleador lo niega y ya estamos complicados. O al revés, el empleador dice, no, yo lo despedí verbalmente y el trabajador dice, no, mentira, no me despediste. Para evitar esta cuestión probatoria y las consecuencias jurídicas que puede tener esto, el empleador manda carta de documento casi siempre, aunque el despido sea sin justa causa. El ejemplo es muy fácil, acá les pongo uno, por ejemplo. Se le notifica que a partir del día de la fecha queda usted despedido. Haberes, certificados y liquidación final a su disposición en términos de ley. O sea, no tiene que ser muy complicado, básicamente tiene que decir que está despedido. No tiene que hablar de una razón, de una motivación, porque es un despido sin causa. Lo importante, tiene que estar muy claro que queda el trabajador despedido. Si no dice nada, es sin justa causa.
ustedes recordarán también que se puede dar un preaviso para la extinción del vínculo. O sea, yo le puedo decir que a ustedes pedido a partir del día tanto, dándole el preaviso, que técnicamente es una obligación de ambas partes, en los términos del artículo 232 de la LCT. Pero más allá de eso, lo que tenemos que recordar es lo que dije hace unos minutos, la teoría recepticia. Si yo le digo que a ustedes pedido a partir del 31 de tal mes, no queda despedido necesariamente a partir de esa fecha, sino de cuándo fue notificado. O sea, no me pueden despedir para atrás. Sí me pueden despedir a futuro. O sea, sí me pueden decir que a ustedes pedido a partir de, no sé, el 20 de abril, que sería el mes que viene. Pero no me pueden decir que a ustedes pedido a partir de hace 5 días. Tampoco pueden decirte que a ustedes pedido a partir de ahora, ¿sí? Sino que el despido se perfecciona cuando se notifica. Por eso en este modelo les puse, se les notifica a partir del día de la fecha que ustedes pedido. ¿Se entiende? Para que no haya dudas. En la práctica, a veces los empleadores, para ahorrarse, por ejemplo, este mes extra que les hablé del 233 de la integración me despido, pone que a usted ha pedido a partir del día 30, a partir del día 31. Pero ojo, porque si esa notificación le llegó el primero o el segundo, el vínculo se extinguió el primero o el segundo, no el 31 porque lo dice la carta de documento. Acá la teoría recepticia es clave para poder analizar y abordar el caso en particular, así que ojo con eso. Pero después no resulta mayor complejidad el tema del despido sin justa causa. Lo que sí es bastante más complejo es abordar el despido con justa causa. Porque hasta ahora lo que les dije básicamente es que el despido con justa causa es por un incumplimiento del trabajador. O sea, si yo a ustedes les pregunto qué es una injuria laboral, muchos de ustedes me dirán, bueno, es una inconducta, es una inobservancia, es un incumplimiento laboral tan grande que amerita la extinción del vínculo. Esta es la definición que dan muchos autores, que tiene que ver con el artículo 242 de la Ley contra el Trabajo. Ahora, yo les acabo de decir un montón, pero no les dije nada, porque la definición es muy genérica, o sea, es muy discrecional. ¿Qué quiere decir un incumplimiento muy grande? Yo les pregunto a ustedes, ¿escupir a tu jefe? ¿Maldecirlo? ¿Empujarlo? ¿Pegarle? ¿Cuál es el límite entre un incumplimiento menor y uno tan grande que amerite la extinción del vínculo? Y uno de los problemas que tenemos es que, a diferencia del derecho penal, donde vemos, por ejemplo, la acción típica antijurídica del culpable, donde tenemos un tipo determinado, o sea, el que matare a otro, ya me estás hablando de que el que matare, o sea, estamos hablando de matar. En cambio acá no dice el que escupe al jefe puede ser despedido con justa causa, o el que le insulta, o el que lo mira mal. No hay ninguna norma que nos defina la conducta en particular para ver si se puede encuadrar en esto que estamos hablando de una injuria. Sin embargo, lo que sí tenemos a través de algunas pautas de la Ley contra el Trabajo, pero sobre todo por la jurisprudencia, es un montón de reglas que siguen los jueces para analizar, pero analizan el caso en concreto, el caso en particular. Lo que sí sabemos es que la interpretación definitiva de si este hecho constituye una injuria o no, la va a hacer el juez, de acuerdo al artículo 242 y 243 de la Ley contra el Trabajo. Así lo dice la ley, es muy clara. El que va a determinar la existencia o no de la injuria va a ser el juez. Obvio que por una cuestión práctica, el primero que interpreta la norma va a ser, por ejemplo, el empleador o el abogado del empleador, cuando vea si puede despedir al trabajador por esa conducta. Y después el abogado del trabajador, cuando vea si puede rechazar esa conducta porque en sus términos no constituye una injuria o porque no existió. Pero el juez es el que va a determinar de forma definitiva si eso constituye o no una injuria. Y para eso va a basarse en el caso en particular, no va a basarse en cuestiones genéricas, porque a veces escupir a tu jefe puede ser una causal de despido y a veces no. Todo tiene que ver con el contexto. Imagínense que sería imposible considerar una justa causa cuando, no sé, me agarra un ataque y sin querer lo escupo a mi jefe. ¿Cómo alguien puede condenar ese acto totalmente involuntario como si fuese una justa causa de despido en los términos del 242? O sea, ¿cómo puede ser un incumplimiento tan grande que amerite la extinción del vínculo? Otra cuestión muy importante que tenemos que destacar es que a veces el incumplimiento es uno solo,
pero es muy grande que amerita la extensión del vínculo. Por ejemplo, así, siendo bien exagerado, el trabajador intenta asesinar al empleador. Wow, un intento de asesinato. Claramente, el contrato de trabajo es un contrato donde hay confianza entre las partes, y si una parte intenta matar a la otra, básicamente, claramente no se puede continuar con este contrato de trabajo. Entonces uno podría extinguirlo por esta pérdida de confianza que me generó la actitud del trabajador. Sin embargo, la ley también admite que la injuria sean muchos hechos que capaz, si los analizamos de forma individual, no constituyen una injuria, pero que a lo largo del tiempo, y si nosotros tomamos las medidas correspondientes, sí pueden ser consideradas una injuria en los términos del 242. El ejemplo más claro podría ser el tema de las llegadas tarde. Claramente, si un trabajador llega tarde, es un incumplimiento, pero es un incumplimiento que, si lo analizamos de forma aislada, no constituye una justa causa de despido. Ahora, si el trabajador en forma reiterada persiste con ese comportamiento, ahí sí se lo puede despedir con justa causa. Pero antes el empleador lo que tiene que hacer es sumar antecedentes disciplinarios. Porque el poder de disciplina funciona en derecho al trabajo como una barrera para enderezar la conducta del trabajador. Entonces, ¿qué debería pasar en la práctica? ¿El trabajador llega tarde? Un apercibimiento. Llegaste tarde a tal hora, tenés que llegar a tal hora, llegaste a tal. Mal, no lo volvás a hacer. Al otro día lo volvés a hacer. Ah, bueno, ahora te voy a suspender. O le puedo poner otro apercibimiento. Todo depende de la relación laboral. Cada relación laboral es distinta a la otra. Pero bueno, pongamos que lo suspenda. Recuerden que el poder disciplinario establecido por la Ley de Contrato de Trabajo nos permite suspender al trabajador sin goce de haberes hasta 30 días en un año. O sea, lo que hiciste tiene que ser más grave de que te suspenda 30 días sin cobrar. O sea, que estés un mes sin cobrar. O sea, tiene que ser muy grave la injuria. Para que un incumplimiento pequeño se convierta en una injuria, yo tengo que primero, si el trabajador llega tarde un día, yo tengo que apercibirlo. Si vuelve a llegar tarde, lo vuelvo a percibirlo, le digo, no vuelvas a llegar tarde, llegaste a tal hora, tenés que llegar a tal otra. Vuelve a pasar, bueno, como no me estás tomando en serio, te voy a suspender. Te suspendo un día sin goce de haberes. Mañana no vengas y no te pago. Es una suspensión disciplinaria. Ahora, cuando vuelve el trabajador, vuelve a hacer lo mismo. Bueno, entonces lo suspendo. Ahora lo suspendo por 2 días. Pero el trabajador vuelve a incumplir. Lo suspendo por 5. Y así voy sumando un montón de incumplimientos. Más o menos cuando llega a los 30 días de suspensión por causales disciplinarios, podría ser antes, dependiendo del caso, ahí sí puedo tomar una decisión y despedirlo con justa causa al trabajador, y eso estaría bien. Vamos a ver reglas para valorar si un hecho, un acto u omisión constituye una injuria o no, de acuerdo a la ley y la jurisprudencia, como estamos hablando. Primero que nada, la primera pauta que tenemos que tener en cuenta es la gravedad. O sea, yo les acabo de definir que es una injuria, es un incumplimiento tan grande que amerita la extensión del vínculo. O sea, ya vemos que no tiene que ser un incumplimiento menor. El problema, como dije antes, es la discrecionalidad, que para algunos algo puede ser grave y otros no. Entonces, veamos más pautas. Una pauta muy determinante e importante es analizar el contexto laboral de acuerdo al caso en concreto. Piensen que no es lo mismo que un trabajador que trabaja en un depósito se tome una botella de vino que un cirujano antes de operar, o que un trabajador, un conductor de ómnibus, por ejemplo, ¿no? De larga distancia. Porque ese acto, aunque sea el mismo, tomarse una botella de vino en el trabajo, tiene distintas posibles consecuencias. Entonces no es lo mismo que capaz un cocinero se toma un vaso de vino mientras está cocinando, porque está cocinando con vino y está degustando, que lo haga un cirujano o que lo haga un chofer, ¿se entiende? El contexto va a ser determinante. Otro de las cuestiones determinantes en cuanto al contexto es la antigüedad. No es lo mismo un trabajador con 20 años de antigüedad, que nunca se lo sancionó por nada, por un trabajador que acaba de ingresar. Si tuvo 20 años de antigüedad y es la primera vez que se manda un incumplimiento, se manda una macana, digámoslo así, el incumplimiento tiene que ser muy grande. Porque recuerden que la ley me permite hasta suspenderlo por 30 días sin goce de haberes. Tengan en cuenta que el poder disciplinario tiene un montón de pautas y normas que nos establecen los límites de la ley contra el trabajo, analizarlos con razonabilidad, proporcionalidad, etcétera, etcétera.
Recuerden que todo este régimen del poder disciplinario lo que nos indica es que el despido es de última ratio, o sea, es la última opción. Ya no queda más otra cosa que hacer, entonces procedemos al despido con justa causa, porque no se puede enderezar la conducta de este trabajador. Recuerden que de acuerdo al artículo 67 de la Ley contra el Trabajo, si el trabajador dentro de los 30 días no impugna la sanción disciplinaria, hay muchos autores que sostienen que ya no lo puede hacer más, que ese plazo de 30 días es un plazo de caducidad. Así que ojo con consentir las sanciones del empleador. Obvio que, de todas formas, hago un mini paréntesis, hay quienes piensan que esa norma, ese artículo 67, es inconstitucional, digámoslo así, por vulnerar el principio de irrenunciabilidad, que básicamente dice que el silencio del trabajador no se puede presumir en su contra y que no puede obligar al trabajador a renunciar a sus derechos, a renunciar a su legítimo derecho de defensa en juicio de cuestionar esta medida disciplinaria por el plazo de 30 días. Sin embargo, la norma del artículo 67 dice eso, así que tengan en cuenta y tengan cuidado. Bueno, otra de las pautas que se utiliza es que el despido tiene que ser contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un lapso prudencial de tiempo entre la inconducta y el despido. ¿Cuál sería un ejemplo muy burdo? Me están despidiendo porque hace un año yo le pagué 50.000 pesos a un proveedor que no correspondía que yo le pague. Pero pasó un año. Si es un incumplimiento tan grande, ¿por qué dejaste pasar un año de tiempo? ¿Se entiende? Esta pauta de la contemporaneidad tiene que ver con eso. Si es un incumplimiento tan grande, ¿por qué dejaste pasar tanto tiempo? La excepción que tiene que ver con esto es, por ejemplo, si la empresa no tenía claro cuáles son los hechos, entonces inicia un sumario interno, una investigación, toma declaraciones testimoniales, pide, no sé, un oficio a la empresa de alarmas o les manda un mail para ver qué pasó, a qué hora se activó la alarma, o organiza una auditoría o lo que sea. Cuando la toma de conocimiento de esta actitud es posterior, ahí sí podría darse un despido de un hecho anterior. O sea, si la empresa se entera hoy que ese trabajador hace un año se robó 50.000 pesos, el contador, y bueno, ahí sí lo podríamos despedir, porque la toma de conocimiento es posterior. Pero si la toma de conocimiento pasó hace un año, ya no se puede despedir al trabajador por ese motivo. Entonces, la excepción podría ser o porque se estuvo investigando a través de un sumario o porque la toma de conocimiento es posterior. La excepción a esta forma de analizar la injuria a través de la contemporaneidad. Después también podemos hablar que el despido tiene que ser proporcional. ¿Qué quiere decir que el despido sea proporcional? Todo esto está vinculado con lo que venimos hablando. El despido tiene que ser proporcional. Si yo llegué tarde 5 minutos, no me podés despedir por eso, no me podés suspender 20 días. ¿Se entiende? Ahora, todo tiene que ver de acuerdo al contexto. Lo que veíamos recién, no es lo mismo un trabajador que tiene un montón de sanciones disciplinarias por el mismo hecho en situaciones distintas a un trabajador que es la primera vez que lo hace. Entonces el despido también tiene que ser proporcional. Repito, para ver en el caso concreto si es proporcional o no, tenemos que estar a los usos y costumbres de la empresa para ver cómo es la relación normal, digamos. Pues no es lo mismo sancionar a un trabajador que llega tarde en una empresa que todos llegan a horario que en una empresa donde todo el mundo llega tarde. Porque hay otros principios que tenemos que tener en cuenta, como el principio de primacidad de la realidad. No importa tanto lo que diga, por ejemplo, los papeles, sino en los hechos, en los usos y costumbres de la empresa, si todo el mundo llegaba tarde y después llegabas media hora tarde y te podías decir media hora tarde. Eso estaba bien visto, era normal. Bueno, si es normal, ¿por qué me estás sancionando por eso? No es proporcional que lo hagas. Son otra de las pautas que se utilizan. Por ejemplo, también tenemos el tema de la razonabilidad. La razonabilidad es uno de los principios generales del derecho, que tiene que ver con la adecuación del medio al fin. O sea, ¿es razonable pensar esto? O sea, ¿es razonable esta sanción hasta este incumplimiento? ¿De acuerdo? Claro, el contexto. Son todas pautas que nos van a ir ayudando. Otra de las pautas es que no tiene que haber una duplicación de sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí, hoy, me sancionan
porque, no sé, metí un cheque sin fondos y me suspenden 5 días sin no saber. Vuelvo y de repente el jefe me mira mal y me dice, no, pará, te voy a despedir. Y me despide por lo que hice hace 5 días, cuando ya me había sancionado por lo mismo. No puede, por el mismo hecho, sancionarme 2 veces seguidas. Esto no corresponde. Entonces, en este caso, que es uno de los principios conocidos del derecho en general, muy aplicado en el derecho penal, convierte a la injuria en totalmente inválida, ¿no? No me pueden sancionar 2 veces por lo mismo. Y ustedes piensan, esto es re teórico, pero no, esto pasa en la vida real, porque a veces el empleador no está seguro si echarlo o no, y le dice al encargado de recursos humanos, a su abogado, lo que sea, suspende los 5 días y después el trabajador lo mira mal o algo, pero no lo suficiente para que sea un incumplimiento, entonces ante la duda lo echo. Pero no puedo alegar un hecho ya sancionado, no puede haber una duplicación de sanciones. Otras de las pautas que utilizan los jueces para interpretar y ver si un hecho, acto u omisión constituye una injuria o no, tiene que ver con los principios. No solo los principios generales del derecho, sino los principios del derecho al trabajo, que nos nutren un montón para analizar si existe la injuria. Por ejemplo, uno de los que ya les hablé en este video, la buena fe. Los deberes genéricos de conducta, el artículo 62, 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y subsiguientes. ¿Cómo debería actuar un buen trabajador? ¿Cómo debería actuar un buen empleador? Son pautas que nos van a determinar, de acuerdo al caso en concreto, si lo que pasó fue grave o no, si fue razonable o no, etcétera, etcétera. Pero no solo el principio de buena fe. Uno de los principios claves es la continuidad del vínculo. No solo vemos que el trabajo se presume celebrado a tiempo indeterminado en los términos del artículo 21, o sea que se presume que no va a terminar nunca o hasta la jubilación, y que el despido es un modo anormal de la extinción del vínculo, sino que en caso de duda, en los términos del artículo 10, que también mencioné, en caso de duda, en los términos del artículo 10, se va a estar por la subsistencia del vínculo laboral. Entonces, si está medio dudoso, la injuria no va a existir. ¿Se entiende a dónde vamos? También vamos a valorar algo que mencioné un poco, el principio de primacía de la realidad. No importa tanto lo que figura formalmente, sino hay que ver atrás de esa forma cuál es la realidad. En derecho al trabajo está este principio de primacía de la realidad que prima la realidad versus la forma. Que esto también lo puedo explicar a raíz de un reglamento o un sumario. Por ejemplo, ¿qué pasa si el reglamento de empresa dice que si un trabajador falta un día sin aviso ni justificación, puede ser despedido con justa causa? ¿Está bien? ¿Se lo puede despedir al trabajador? El trabajador, cuando empezó a trabajar para la empresa, leyó el reglamento, firmó, consintió, y de repente un día falta sin dar aviso ni justificación. ¿Lo pueden despedir al trabajador por esto? Bueno, la respuesta se las estuve dando a raíz de todo. ¿Quién va a determinar la existencia de la injuria o no? El juez. ¿Cómo lo va a hacer? A través de todas estas pautas. No es determinante el reglamento de empresa. ¿Va a ser relevante? Claro. ¿Va a ser parte de la prueba y el derecho que aleguen las partes? Claro. ¿Va a perjudicar al trabajador porque el empleador va a decir, mira, vos tenías conocimiento que esto no se podía hacer? Claro. Pero, si no es razonable, ese reglamento de empresa no se va a aplicar porque es todo un orden público laboral que protege al trabajador de este tipo de conductas. ¿Se entiende? Porque si no, la voluntad de las partes, que el trabajador firme el consentimiento de algo, tiraría atrás todo el ordenamiento laboral. Pero no es así. El orden público laboral protege al trabajador, le saca la capacidad jurídica de disponer sus derechos. Yo como trabajador no puedo, por ejemplo, firmar un contrato de esclavitud y decir, bueno, de ahora más voy a ser tu esclavo, vos pagame la comida. Ese contrato no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque está perforando el orden público laboral y la voluntad de las partes no lo puede hacer. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es qué pasa, que pasó mucho en la realidad, cuando hay un hecho posterior. Por ejemplo, estamos hablando de este incumplimiento de, no sé, emitir sin autorización un cheque sin fondo, pagarle a un proveedor que no corresponde, un incumplimiento de un monto muy alto, y se lo despide al trabajador por eso. Pero después el trabajador le agarra un enojo, digamos, llamémoslo así,
Y agarra la computadora, la tira, insulta al jefe, los mira mal a todos, hace un desastre. Ahora, todo este desastre que hizo después del despido no se puede tomar en cuenta para valorar la injuria. Son dos cosas distintas. Obvio que este incumplimiento puede llegar a generar consecuencias jurídicas determinadas, o sea, una acción de daños y perjuicios. Si, no sé, quemó la oficina o si rompió la computadora, lo que sea, yo le puedo hacer una demanda al trabajador por eso, pero no para valorar la injuria. Después, si en el juicio se prueba que el trabajador, no sé, quemó la oficina, pero que no cometió la injuria determinada, no va a estar bien despedido, ¿se entiende? Y esto nos hace hablar un poco del artículo 243 de la Ley contra el Trabajo. Porque ahora que básicamente, lo más rápido posible, vimos cómo valorar una injuria, lo que tenemos que ver es cómo instrumentar el despido con justa causa. En primer lugar, ¿puede ser de cualquier forma? No. ¿Por qué no? Porque lo dice el artículo 243. La forma, en este caso, no puede ser oral, tiene que ser por escrito. Y no solamente tengo que notificar por escrito la decisión del despido con justa causa, sino que tengo que dar, de acuerdo a la norma, una expresión suficientemente clara de los hechos en que yo me baso para decir que existió esta injuria. Y esto lo dice expresamente el artículo 243. ¿De qué estoy hablando básicamente? De las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por una cuestión de buena fe, la ley protege al trabajador para que pueda ejercer su derecho de defensa en juicio. Entonces, si me vas a despedir con justa causa, que es el caso donde no hay que pagar la indemnización al trabajador, explícame qué hice mal. Explícame las circunstancias de modo, tiempo y lugar de una forma suficientemente clara. Lo que nos dice, por un lado, que el despido no puede ser genérico. El despido con justa causa genérico no es válido. No es válida la justa causa. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, teniendo en cuenta lo sucedido el día de la fecha, que a ustedes pedido con justa causa, ese despido genérico, ¿qué es lo sucedido el día de la fecha? ¿Están presumiendo que yo sé? Y si hice un montón de cosas, que hice mal, que hice bien, ¿cómo puedo ejercer el derecho de defensa en juicio si no me están diciendo qué es lo que hice mal? Es verdad que la jurisprudencia excepcionalmente dice que hay veces donde el trabajador tiene que presumir que sabe de qué se está hablando. Pero hay muchísima jurisprudencia que dice despido genérico, despido inválido. Ahora, recordemos que el régimen de estabilidad que estuvimos hablando hace unos minutos, la consecuencia jurídica de que esa injuria no exista no es la reinstalación, sino es una suma de dinero. Esto en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta el régimen de inestabilidad tarifada que rige para el sector privado de trabajadores de la Argentina. La excepción ya la vimos, si sos discriminado, un despido discriminatorio, si sos un delegado, si tenés tutela, etcétera, etcétera, ahí sí podría pedir la reinstalación. Pero, en principio, en los demás supuestos no. Otro ejemplo que estaría mal sería decir despido por injurias, ¿no? Todo esto sería inválido y la consecuencia jurídica sería, en principio, la reparación del daño. Esto no quita que en la realidad, en la práctica, si hay voluntades concurrentes de ambas partes, puedan hacer de cuenta que no pasa nada. Si a mí me despiden con justa causa, me llega la carta de documento de despido, pero se equivocaron porque se lo mandaron a Pedro cuando se lo tenía que mandar a Juan, y Juan llama y Pedro llama y se dan cuenta que estaba mal. Y la empresa ni siquiera registró la baja en la FIP. Y el trabajador no dice nada y vuelve a trabajar. Bueno, o sea, se puede eso. O sea, el despido en principio no lo puedo revocar unilateralmente, lo dice la ley. Pero si yo y el empleador tienen la voluntad de continuar el vínculo, lo pueden hacer. Pero jurídicamente no puedo pedir la restauración. Sí lo puedo hacer los hechos, pero jurídicamente no. Salvo que sea un despido discriminatorio, que tenga estabilidad por algún motivo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hasta cuánto tengo que decir? ¿Qué es la expresión suficientemente clara? Bueno, lo que les dije recién, la circunstancia, modo, tiempo y lugar. Cuando usted, tal día, a tal hora, en tal lugar, hizo tal cosa. Y eso constituye una justa causa. Tengo que ser lo más expresivo que pueda. Ahora, hace falta que diga, usted le dijo al trabajador
sos un hijo de papá. No, no hace falta ser tan explícito. No está mal si lo quieren ser. Hay muchos abogados que lo recomiendan. Muchos errores que cometen alumnos míos, por ejemplo, es que a veces son genéricos tratando de ser específicos. Por ejemplo, si yo les digo, de acuerdo a lo sucedido en su lugar de trabajo. Me está diciendo, bueno, sí, me estás diciendo dónde, en el lugar de trabajo. Pero ¿qué pasa si el trabajador tenía muchos lugares de trabajo? Imagínense que se despide el trabajador porque hay un faltante de dinero en una caja de seguridad. Pero yo no le digo qué caja de seguridad, no le digo a qué hora, le digo en su lugar de trabajo. No, teniendo en cuenta que el día 13 de marzo del 2020, aproximadamente a la 1 p.m., en la caja de seguridad 213, cita en edificio de seguridad número 3, cito en la calle falsa 123, su lugar de trabajo, teniendo en cuenta que usted era el encargado de cuidar dicha caja de seguridad, teniendo en cuenta que hubo un faltante de dinero, bla 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 bla, que usted despedido por justa causa, porque este hecho constituye una injuria en los términos del 242. Mientras más detalle, mejor. Otra cosa muy importante es determinar cuántas injurias puedo detallar, cuántos incumplimientos que constituyen injurias, todos los que quiera, y comprobar una alcanza. Entonces, si el trabajador incumplió muchas cosas, llegó tarde, faltó tales días, hizo tales pagos sin autorización, insultó a algún superior jerárquico o lo que sea, todos estos hechos y actos u omisiones los voy a detallar y van a ser parte de las injurias. Y comprobar una, ya va. Pero tengo que alegarlas todas. Mientras más, mejor. Y también es muy importante el principio de invariabilidad de la causa del despido. El artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que una vez que establecemos la injuria en el intercambio, no la podemos modificar. Esto va a ser súper relevante, porque capaz nosotros despedimos un trabajador porque hay un faltante de dinero, después no se prueba el faltante de dinero, pero sí se prueba que el trabajador, no sé, vendía estupefacientes en el trabajo, llegaba siempre tarde, acosaba sexualmente a sus compañeras, no sé, cualquier barbaridad que se les ocurra, aún así estaría mal despedido, porque la injuria tiene que ser detallada desde un primer momento, tiene que ser por escrito, con expresión suficientemente clara, y después no se puede cambiar. Entonces, entonces, la consecuencia práctica de esto que estoy hablando es que si el abogado hace mal el intercambio telegráfico, puede perder el juicio, puede perder todo. Es muy importante que ustedes le presten mucha atención al intercambio telegráfico. Ejemplo, ante la grave inconducta en que usted incurriera el día 13 de marzo del 2020, en su lugar de trabajo, la oficina administrativa número 202, ubicada en la calle Maipú, primer piso, Cava, donde aproximadamente a las 13 p.m. usted insultó y agredió físicamente a su superior jerárquico, el señor Fulano González, y a su compañero de trabajo, el señor Fulano Pérez, que a usted despedido con justa causa en los términos del artículo 242 de la ley 20.744, que es la LST, haberes certificados y liquidación final a su disposición en los términos de ley. Ahí vieron cómo fui demasiado explícito para no ser genérico. Vean que puse las circunstancias de modo, tiempo y lugar. No hace falta poner el insulto en particular, pero no está mal si lo quieren poner. Tampoco está mal decir cómo fue la agresión física en particular, pero con esto nos basta, con esto cumplimos los requisitos de la norma. Bueno, ahora que ya vimos básicamente, ¿no? Cómo era el tema del despido directo con justa causa, lo que nos queda abordar ahora es cómo puede el trabajador defenderse, qué opciones tiene, cómo es el mecanismo, cuál es el plazo. Porque puede pasar en la vida real que el empleador piense que está despidiendo con justa causa al trabajador, pero en realidad que esa justa causa no exista. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de ver recién, porque no es proporcional, porque no es contemporánea, porque hay una duplicación de sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente por un error, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿qué plazo tiene el trabajador para rechazar el despido? Lo primero que vemos es que la única norma que nos hace referencia a esto es el artículo 256 que ya nombramos.
el que habla de la prescripción de los créditos laborales en general, que nos da un plazo de 2 años. Esto quiere decir que no tengo sí o sí que rechazar el despido a los 30 días, como sí tenía que hacer en los términos del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, para rechazar una sanción disciplinaria con lo cuestionado que está ese instituto. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto plazo es el que tengo para rechazar este despido si yo considero que fue injusto o arbitrario? Y el plazo de prescripción, 2 años. Esa sería la respuesta. Tengan en cuenta que la prescripción se puede suspender, interrumpir, etcétera, etcétera, pero eso sería material para otro video. Bueno, entonces, pongámosle que al trabajador le acaba de llegar esta carta documento de despido que acabamos de ver. ¿Qué puede hacer, no? ¿Cómo proceder? Bueno, primero que nada, podría simplemente reconocer los hechos, decir, bueno, tenés razón, me despidiste con justa causa, pero hay ciertas cuestiones que tenés que cumplir que no cumpliste, como, no sé, me debes salarios, o me debes el SAC proporcional del 123, o las vacaciones proporcionales del 156, o, no sé, lo intimás a que te entregue el certificado artículo 80, el certificado de trabajo, que ya vamos a ver en otra oportunidad. Pero lo que suele pasar en la mayoría de los casos es que el trabajador va a ver un abogado y el abogado puede, en vez de reconocer todo, desconocer. ¿Qué puede desconocer? En principio puede desconocer los hechos. O sea, yo podría alegar que estos hechos que se me imputan, en este caso era una agresión física y verbal a mi superior jerárquico y a un compañero de trabajo, no son ciertas. Si yo ataco el hecho que constituye la injuria principal, estoy diciendo que no existe injuria. Entonces una opción sería o reconocer todo, la otra opción sería desconocer los hechos. Y por ende, desconocer que existe una injuria. Lo otro que podría hacer es reconocer los hechos, pero decir que los mismos no constituyen una injuria en los términos del artículo 242. ¿Por qué? Por todos los motivos que vimos antes, porque no es proporcional, no es razonable, de acuerdo al contexto, bla, bla, bla. De esa forma yo podría estar diciendo, bueno, tenés razón, falté esos días, pero la falta estaba justificada. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué me gusta hacer a mí? Bueno, es una mezcla de las dos cosas. Claro que va a depender del caso, porque a veces no nos queda otra que reconocer ciertos hechos, o hasta nos conviene reconocer ciertos hechos, pero muchas veces lo que hacemos los abogados es desconocer los hechos y decir que en el hipotético y probable caso que dichos hechos sean ciertos, los mismos no constituyen una injuria en los términos de 242 porque el despido no es proporcional, no es razonable, no es contemporáneo o la defensa jurídica que utilicemos. De todas formas, no importa la estrategia que usemos de defensa, ya sea desconocer los hechos o reconocerlos y decir que no hay injuria, o desconocer los hechos y atacar la injuria, una vez que hagamos esto en el intercambio telegráfico, lo que tenemos que hacer a continuación es realizar nuestra petición. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que esta injuria no exista? Y volvemos al principio de la clase. ¿Cómo es el régimen de estabilidad? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que me despidan con justa causa y que esa justa causa no exista? Si es un trabajador del régimen general, del régimen privado, que tiene una inestabilidad absoluta o una estabilidad tarifada, lo que va a pasar es que tenemos que solicitar el pago de las indemnizaciones. Entonces, ¿qué pondríamos? Un telegrama. Por ello, le intimó en el plazo de días hábiles a que abone las indemnizaciones ley, nombramos cuáles son, si queremos hacerlo bien prolijo, todo eso bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. Y ahí más o menos estaría todo cerrado. Yo acá les puse un ejemplo. Es claro que esto es una introducción, porque hay cuestiones más complejas que abordaremos a futuro, que tiene que ver con el artículo 80 de la Ley del Contrato de Trabajo, el 132 bis, el artículo 2 de la 2533, y un montón de otros artículos, el artículo 1 de la 2533, que podrían complicar un poco más el intercambio, pero acá tratemos de simplificarlo como primer clase, y puse rechazo su CD enviada en fecha tanto y recibida en fecha tanto por falsa, maliciosa, improcedente. Acá lo que yo le agregaría es el número de CD. Hago un paréntesis. Hay abogados que no les gusta ser muy detallistas en esto.
porque no le quieren dar información a la otra parte por si pierde el intercambio o lo que sea. A mí me gusta ponerlo y soy bastante prolijo y metódico, porque si estoy rechazando un despido, claramente el despido se produjo y a mí me interesa probar ese despido, que es la motivación de todo el reclamo que voy a hacer. Entonces, rechazar el número SD, número tanto, después hace que si mi trabajador perdió la carta documento, yo puedo oficiar al correo y pedirla. En cambio, si nunca pongo el número, capaz la puedo perder. Lo mismo poner la fecha que se envió y la fecha que se recibió. Porque recuerden que, de acuerdo a la teoría recepticia, la fecha que se recibió es la fecha de la extinción del vínculo. Pero, repito, a veces hay abogados que por estrategia no lo ponen. Yo lo enseño como que hay que ponerlo, pero depende del caso en la práctica. A veces pongo simplemente rechazo su CD de fecha dada tanto por falsa malicicia improcedente sin poner ningún dato. Como que va a depender del caso en particular. A continuación lo que hago es hablar de los hechos. Cabe destacar que usted pretende fabricar una causal de despido perjudicando mi honor y buen nombre para evitar así abonar las indemnizaciones correspondientes, escondiendo lo que resulta ser claramente un despido sin justa causa. Acá básicamente es como un encabezado que le estoy diciendo, bueno, vos lo que hiciste es inventar una causal de despido. Tu despido en realidad es un despido sin justa causa, pero vos lo estás escondiendo en otra figura que es un despido con justa causa. ¿Para qué? Para evitarte el pago de indemnizaciones. Esto podría ponerlo al principio, al final, decirlo de otra forma, no hay problema. Después hago una referencia a los hechos. En ningún momento agredí verbal ni físicamente a ningún compañero de trabajo ni a mi superior jerárquico. El día 13 de marzo del 2020, a las 13 pm, me encontraba en el comedor de la empresa conforme podrá cotejar en las filmaciones que obran en su poder. De todas maneras, en el hipotético y improbable caso que sus dichos sean considerados ciertos, lo que les decía antes, ¿no? La medida tomada carece de proporcionalidad adecuada, teniendo en cuenta que tengo más de 20 años de antigüedad y no tengo ningún antecedente de indisciplina. En tal sentido, el despido es totalmente improcedente ya que su actitud no es razonable ni proporcionada. Acá me estoy amparando en la antigüedad del trabajador, en la falta de proporcionalidad y de razonabilidad en la medida tomada. Y a continuación sigo como dijimos antes. Por ello, se le intima que en el plazo de 2 días hábiles abone las indemnizaciones por despido arbitrario, incluyendo días trabajados, SAC proporcional, primer cuatrimestre 2020, artículo 123 del LCT, vacaciones proporcionales de 2020, artículo 156 de la LCT, vacaciones gozadas no percibidas desde 2019. Esto lo reclamamos para explicarlo. En realidad, pues, no siempre corresponde. Las vacaciones no son compensables en dinero, pero las vacaciones gozadas no percibidas sí se pueden reclamar. En castellano, ¿qué quiere decir esto? Si no te tomaste las vacaciones del año pasado, no las puedes reclamar. Ahora, si vos te las tomaste y no te las pagaron, ahí sí las puedes reclamar, porque las vacaciones no son compensables en dinero y la excepción es el artículo 156, que son las que todavía no pudiste gozar, pues son las que estás devengando día a día. Seguimos. Las indemnizaciones contempladas en los artículos 245, 232, 233 LCT, artículo 1 de la 25323, bajo procedimiento de ley en los términos del artículo 2 de la 25323, son cuestiones para analizar en otro video, pues son bastante complejas. Por otro lado, se le intima el plazo de ley, en los términos del artículo 80, que entregue los certificados de trabajo consignando los datos reales denunciados que hacen a la relación laboral. Todo ello bajo el procedimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. Hago un paréntesis. Tengan en cuenta que hay cuestiones procesales muy importantes a tener en cuenta sobre el artículo 80 y 132 bis, pero las vamos a abordar en otro video. Lo último que quiero destacar, así como moraleja de este video, son dos cuestiones fundamentales. Uno, la importancia de redactar correctamente el intercambio telegráfico. Recuerden que en esta clase aprendimos que si nosotros hacíamos un despido genérico, el despido estaba mal hecho y el trabajador automáticamente ganaba el juicio. Nosotros aprendimos también que si usábamos una injuria en particular, después no la podíamos modificar y eso también nos podía hacer perder el juicio. Otra cosa, el derecho funciona a petición de parte. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el empleador despide y pongámosle que inventa una injuria y el trabajador no reclama. ¿Qué pasa ahí?
Si no hay petición de parte, si no hay interés de ese trabajador en reclamar, queda todo en la nada. Haya tenido razón o no el trabajador, queda todo ahí. Pasa el tiempo de la prescripción y listo, no pasó nada. Si el trabajador quiere percibir algún tipo de indemnización, algún tipo de reparación por todo lo que pasó, tiene que sí o sí instar un reclamo. ¿Cómo empieza el reclamo? Con lo que estamos viendo acá, con el intercambio telegráfico. Después, en algunas instancias, por ejemplo acá en Capital Federal, tenés la instancia del SECLO y después la vía judicial. Pero si no instás esa parte, nunca se va a poder sostener lo contrario en tribunales, digamos. Básicamente, no va a venir un juez de oficio y va a decir, che, te despidieron injustamente, te corresponde tal indemnización. Es lo mismo que si te atropella un auto. Si vos salís a la calle y tenés el infortunio de que te pise un auto, vos tenés la opción de no hacer nada y nadie te va a reparar el daño, ni pagar los gastos médicos, ni nada, o podés iniciarle un juicio a la persona que estaba manejando, a su seguro, para tratar de reparar el daño. En el derecho civil tenés que alegar el daño, lo tenés que probar, cuantificar. Acá tenemos, en la mayoría de los casos, una indemnización tarifada. Pero si el trabajador no reclama, no corresponde. Y uno de los primeros problemas que tenemos en la práctica es que el trabajador muchas veces no conoce sus derechos y no sabe que lo despidieron injustamente. Entonces no va a haber un abogado y no reclama y queda todo en la nada. Entonces es importante que ustedes no supongan que la persona que están asesorando conoce sus derechos en detalle y que los informen de sus derechos. Pero claro, este video no agota las posibilidades, la cantidad de injurias que puede haber. Para ustedes estar mejores preparados para la vida, lo que tienen que hacer es básicamente leer mucha jurisprudencia. Eso les va a dar, esa masa crítica de jurisprudencia les va a dar el conocimiento necesario para saber si este hecho constituye o no una injuria. Porque como dije antes, no hay un tipo penal, no hay un tipo de este hecho es injuria sí o no, y todo depende del contexto. Entonces, mientras más jurisprudencia conozcamos, más vamos a saber y vamos a estar más preparados para analizar el caso en concreto. Más allá del análisis de la injuria en particular, lo que quería que quede claro es cómo tiene que hacerse el intercambio telegráfico. Lo que necesitamos ahora es ejercitar este intercambio, ¿no? ¿Cómo se aprende a resolver casos? Resolviendo casos. La práctica hace el maestro. Bueno, espero que les haya servido de utilidad esta clase y nos vemos en la próxima.